Encuentra una unidad normal. El vector de la función f de psi es igual a la mitad de x al cubo en 0,2 menos 3, 4. Recuerda, un vector normal unitario es un vector con una magnitud de 1 o longitud de 1 y perpendicular a la superficie. Para empezar, necesitamos determinar la gran f de x, y, z, que es igual a f de x, y menos c es igual a 0. Una vez hecho esto, la unidad del vector normal n es igual a el gradiente de la gran f dividido por la magnitud del gradiente de f grande en 0,2 menos 3, 4. Para empezar con f grande de x, y, z. De nuevo es igual a f de psi menos igual a 0, que en nuestro caso es la mitad de x en cubos menos z igual a 0. Y ahora necesitamos determinar el EQ de la gran f, que es la función vectorial en la que el componente x es el parcial de f grande con una especificación de x la componente, y es la parcial de una f grande con la especificación de y el componente z es parcial de una f grande con una especificación de z. Para determinar el parcial de grande f con una especificación de x, tratamos y z como constantes, y diferenciamos con la especificación a x. El parcial de una f grande con respecto a x es igual a la derivada de la mitad cubo x con respecto a x, que son 3 mitades, x al cuadrado. Y luego menos la derivada de z con respecto a x, porque tratamos z como una constante, la derivada de z con una especificación de x es 0. La componente y es una componente parcial de f grande con el specten, y para definir el parcial de grande f con el specten y, tratamos tanto x como z como constantes, y diferenciamos con el specten y. La gran f parcial con el y espectral es igual a 0. El componente z es igual al parte de f grande con el specta z, lo que significa que diferenciamos la mitad de x en cubos menos z con la especificación de z tratando x e y son constantes. La derivada de la mitad de x un cubo con la especificación z es 0 y luego menos la derivada z de z con la especificación de z. Es negativo. Y ahora necesitamos encontrar el en el vector de gradiente en el 0,2 menos 3, 4. El gradiente de f grande en 0,2 menos 3, 4 tiene un componente x de 3 mitades por un cuadrado de 2, un componente y de 0 y un componente z de menos 1. Simplificando. Simplificando 3 mitades por 4 es 12 mitades o 6. El componente x es 6, el componente y es 0 y el componente z es menos 1. Y ahora determinaremos la magnitud del vector de gradiente, que es igual a la raíz cuadrada del suma del cuadrado de 6, del cuadrado de 0 y el cuadrado de menos 1. Que es igual a la raíz cuadrada de 37. Y ahora tenemos la información que necesitamos para determinar el vector normal unitario de la función en el punto dado. El vector normal unitario es igual al vector de gradiente 6, 0 menos 1 dividido por la magnitud, que es un cuadrado de 37, que indica la x. El componente es 6 dividido por una raíz cuadrada 37. La componente y es 0 y la componente z es menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 37. Este vector tiene una magnitud de 1, y es normal o perpendicular a la superficie dada por f de psi. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Tenemos la gráfica de la superficie dada, y este vector rojo es un vector normal unitario en 0,2 menos 3, 4. Este vector tiene una longitud de 1 o una magnitud de 1, y es perpendicular a la superficie en el punto. Espero que te haya resultado útil.